Nos corresponde hoy ver la parte de ejecución. El día miércoles de la anterior semana habíamos llegado hasta lo que es el programa de trabajo. En el programa de trabajo se definen los procedimientos que el auditor tiene que realizar en la ejecución. Entonces, ese programa de trabajo tiene que ser objeto de ejecución. Es decir, tenemos que aplicar cada una de las tareas que hemos definido en ese programa de trabajo. Lo que vamos a hacer es aplicar cada uno de esos procedimientos que hemos definido. Entonces, vamos a hacer una planilla sencilla. Tomando en cuenta un ejemplo que hemos hecho el día, les voy a mostrarles, tengo un ejemplo. Les voy a ingresar a ver el ejemplo para que podamos en base a eso trabajar. Lo tenemos. Ahí está. Permítanme unos segundos. Vamos a ingresar para poder visualizar. Bueno, estamos recuperando la imagen porque se ha dado un corte acá en el curso. Y ahora estamos nuevamente con la visualización de la imagen que les estoy exponiendo a ustedes también. Ya. Antes de mostrarles la ejecución del programa, lo que me interesa es acá explicarles cómo tenemos que diseñar los procedimientos. Tenemos que definir una acción en cada una de las tareas de realizar. Revisar, verificar, contrastar, comparar, confirmar, inspeccionar. Se tiene que partir desde esa acción para que el auditor sepa qué actividad tiene que realizar. ¿Ya? Si vamos a poner indagar, entonces el auditor va a decir, tengo que ir a consultar. Entonces seguramente va a agarrar tal vez hasta su grabadora, o su celular para grabar, al que le va a entrevistar, o se elaborará un formulario de entrevista donde definirá sus preguntas y en ese formulario, ¿no?, registrará todos los comentarios que en sí le haga el entrevistado. Entonces, con esa acción que el auditor le va en sí definir en su programa, entonces ya va a saber qué actividad tiene que hacer específicamente. Porque acá en el ejemplo que pueden ver ustedes es examinar, calcular. El auditor, por ejemplo, si bien ve montos ya definidos, cantidades ya ahí expuestas en los documentos, independientemente de esos datos, el auditor puede hacer un cálculo. Nuevamente puede hacer una, digamos, si es por precio por cantidad, puede hacer esa multiplicación nuevamente, ¿no? Porque puede detectar ahí tal vez alguna anormalidad. Se suelen dar casos cuando alguien está haciendo una revisión en los procesos de contratación, cuando ve que hay una cantidad de ítems mayor a 20, donde ve que ahí hay cálculos aritméticos que se han hecho, entonces empieza a hacer las pruebas así, ya sean aleatorias, ¿no? Entonces, y de una de esas salta una cantidad diferente y empieza ya a hacer de la integridad de todos los datos que están expuestos en el documento. Entonces, el auditor puede definir en su programa como una actividad hacer ese cálculo. Podemos hacer, como dice acá, examinar, o podemos mencionar examine, calcule, indague, inspeccione, es válido, cualquiera de los dos es válido, ¿no? Ahora tenemos que relacionar a la técnica documentación.
está la técnica que se asocia. Es decir, hay en auditoría encontramos varios tipos de evidencia. Evidencia testimonial, evidencia documental, evidencia analítica, evidencia informática. Entonces, con ese tipo de evidencia, para poder recabar ese tipo de evidencia, lo que el auditor lo que tiene que hacer es vincular, tiene que hacer una relación, es decir, yo con esta actividad, ¿a qué técnica debo acudir? ¿No? Por ejemplo, acá dice, es una técnica analítica, evidentemente analítica, porque va a generar un dato y va a tener que someterlo al análisis. Entonces, el cálculo está relacionado, está vinculado, ¿no? Entonces, si yo les hago la consulta, si yo coloco una actividad, indagar sobre los hechos ocurridos, ¿a qué técnica podríamos involucrar, ¿no? ¿Cuál sería la técnica que estaría relacionada a una indagación? Bueno, en términos comunes hablamos de hacer consultas, interrogar a la persona. Entonces sería tal vez una técnica testimonial, porque lo que sí vas a ver es un testimonio de las personas que están o forman parte de la organización, o tal vez sean personas externas, ¿no? Porque no siempre todo va relacionado a lo que es la persona que trabaja, ¿cierto? Puedes entrevistar a terceros también, ¿no? No te limites. Siempre y cuando exista la predisposición de la persona, porque a veces se ponen a la defensiva y ya no quieren hacer entrevista. Tienen temor tal vez de que se genere algún efecto negativo sobre ellos y entonces prefieren abstenerse, prefieren quedarse callados o no participar. Pero hay personas que sí quieren apoyar en la investigación. Esto es lo que es auditoría especial. Quieren apoyar, inclusive las personas del área rural no tienen temor, ¿no? Una vez fuimos a Beni a hacer una inspección cuando había un proyecto abandonado y la empresa pues había desaparecido hace 2 años atrás y había dejado pues, el proyecto inconcluso. Entonces no había quien entrevistar, no sabíamos de la institución, por ejemplo, y había gente nueva, no había gente antigua, todos habían renunciado, les habían despedido, entonces no sabían del proyecto. Pero quienes sabían eran los del pueblo. Hemos tenido que llegar hasta a las personas que radican ahí. Entonces ellos han empezado a comunicar quién era la empresa, dan los datos de la empresa, qué años se había iniciado, qué años ha sido, digamos, la última vez que se le ha visto que estaba operando con su personal. Entonces, de esa forma he hecho la investigación. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el programa estaba puesto, por ejemplo, indagar, ¿no? No decía, pero con personal solo de la entidad, sino decía con personal que conoce el proyecto, que podría ser un personal interno o personal externo. Entonces, pero sí se han formulado actas de testimoniales donde ellos han firmado, porque eso se ha constituido una prueba para que vayan al juzgado y claro, con esas pruebas no podía, por ejemplo, la persona que estaba involucrada o estaba ya con ese, con el de responsabilidad, no podía llegar en efecto de estas que no ha servido para que se pueda hacer justicia en ese tiempo. Entonces, hay como esos casos, así que puede dar lugar a que puedan formular actividades en su programa de trabajo. Bien. Entonces, eso es lo básico para un programa de trabajo en auditoría especial. A ver, vamos a ver. A eso me iba, a mostrarles ya lo que es el programa, pero acá en las diapositivas están directamente a comunicación de resultados. Antes de ir a comunicación de resultados, tenemos que ver un programa de trabajo. Les voy a mostrar un programa de trabajo para que está el programa de trabajo necesitamos.
En este momento voy a encontrar. Aquí está el programa. Voy a compartir un programa para que podamos verlo. Ya tiene ya datos, ¿no? Está acá. Lo visualizaremos. Emergente de esa ejecución de las actividades que están descritas en el programa, como por ejemplo pueden ver obtener, en base a dicha información, recalcular, verificar. Lo que uno tiene que hacer es referenciar a qué documento está respaldando la ejecución de esa actividad. Necesariamente tiene que estar ahí referenciado, ¿no? A ver, acá alguien me está consultando algo. ¿Quién me está consultando? Gonzalo. Buenas noches, licenciado. Quería preguntarle una pregunta de la referencia. ¿Podríamos usar el reglamento específico o qué normas tenemos que usar para referenciar? A referenciar a papeles de trabajo, ¿me estás hablando? O diseñar las tareas. No, a referenciar pues de trabajo. Ya, bueno, les voy a repetir aquí a los compañeros que están acá sobre su consulta. Dice, para la referencia, puedo referenciar al reglamento específico, hace referencia en este caso Gonzalo. Donde dice obtener los documentos o la normativa aplicable, puedes referenciar cuando tengas ese tipo de actividad, porque estás diciendo obtener la normativa, el instrumento normativo que se emplea. Sí puedes referenciar a ese reglamento que haces mención, ¿no? Pero si fuera tu actividad otra, como por ejemplo comparar, analizar, extraer, ya no sería consistente con tu actividad para que puedas vincularlo directamente a un documento. Tendría que ser a una planilla específicamente, ¿no? Entonces, de eso depende ya la referenciación. Por ejemplo, acá, donde dice obtener los contratos, las actas de descripción, en el primero, donde dice LC-4-1, LC-4-20, son a los documentos específicamente, no es a una planilla. Puede ser a una planilla, pero los documentos están inmediatamente acompañando, ¿no? Porque aquí dice obtener los contratos. Entonces yo tengo que obtener los contratos. Tienen que estar adjuntos los contratos. Y todos esos documentos deben estar referenciados, ¿no? Entonces, es decir, a ver, vamos a ir un rato a ver el legajo. Tengo aquí, por ejemplo, el índice que utiliza la Contraloría actualmente. Nosotros con este legajo trabajamos, ¿no? A ver, les voy a mostrar. Este es el legajo que utilizamos. Miren, en su pantalla se muestra un índice de legajo corriente. Comienza con memorándum de planificación, está con el S-1, está después los programas de trabajo con el S-2. La documentación que respalda el memorándum de planificación está en el S-3. La matriz de hallazgos de auditoría, la matriz de hallazgos que todavía no lo hemos explicado, lo vamos a explicar hoy, tiene su documentación de respaldo. ¿Qué quiere decir? Esos hallazgos que hemos advertido y lo hemos redactado, tienen su sustento, deberían tener su sustento. Entonces, esos documentos, más esa matriz, están vinculados a una referencia LS4. El detalle de funcionarios que están vinculados a las operaciones están en LS5. Es decir, debo tener un listado de todas aquellas personas que han participado de la operación. Puede ser ya desde la máxima autoridad ejecutiva, sus gerentes, sus ejecutivos de áreas, su personal operativo, y finalmente la correspondencia recibida y expedida, quiere decir las notas que hemos mandado como auditoría, como también hemos recibido de terceros como respuesta. Entonces todo eso en sí está en el
Entonces, en el programa de trabajo se tiene que respetar este índice, porque este es el índice que en sí ordena qué documentos tienen que en sí estar referenciados con qué referencia, ¿no? Así, entonces, ahí tienen que ustedes vincular cada uno de estos documentos. Por eso es que está aquí apareciendo desordenado. Aquí para poner está en orden, ¿no? Del LS1 al LS20, del LS4, 21 al 30. Pero no siempre se va a dar ese orden, porque puede ser que en acá podemos encontrar LC-6, LC-5, o sea, puede ser, eso depende de cómo esté referenciado, ¿no? Entonces, una vez que el auditor ya ejecuta todas esas actividades que está diseñando en el programa, lo que hace es al final redactar su hallazgo. Vamos a mostrarles un modelo de matriz de hallazgo. Quiero mostrarles uno que tengo con referencia, o sea, con las dos condiciones. Tanto tengo dos, ¿dónde está el otro? A ver, enseguida les voy a mandar así a exponer en la pantalla. Estoy buscando la matriz. Este creo que es, a ver, vamos a ver, sí, este es. Lo voy a compartir para que ustedes puedan verlo y podamos visualizar todos. Ya. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos dando la matriz de hallazgos con dos tablas? ¿No? Ya. Explicarles lo siguiente. En auditoría especial se puede emitir informes de control interno solamente cuando no encuentras indicios de responsabilidad. ¿Y eso qué significa? De que si tú encuentras, has hecho el examen, no has encontrado que hay un vulnero normativa, pero sí has encontrado deficiencias de control interno, entonces vas a terminar generando recomendaciones, ¿no? Por más de que hayas tenido las ganas de hacerlos encarcelar, no sé, pues tal vez eh, haya existido mucho rumor de que se ha malversado recursos, todo eso, pero técnicamente haciendo el análisis puede ser que has llegado a determinar como auditor de que no se ha hecho tal cosa, pero sí hay deficiencias en el sistema de control interno. Entonces, necesitas también generar hallazgos, ¿no? Entonces, tú tienes que utilizar en esos casos la matriz que está en la parte inferior. Dice matriz de hallazgos, informe sin indicios de responsabilidad. Sin indicios. Pero sí hay que redactar el hallazgo. Los componentes de ese hallazgo son la condición, criterio, causa, efecto y recomendación, ¿no? Entonces, si se puede ver, entonces utilizamos esos elementos para poder generar una sugerencia que esté dirigida al auditado, ¿no? Siempre tomen en cuenta cuando formulen un tipo de recomendación, la competencia que tiene el área auditada. La competencia, por ejemplo, a veces todo piensan que va a ir a la área de asesoría jurídica. Que asesoría jurídica haga el trámite del saneamiento del derecho propietario, que el abogado haga, digamos, el seguimiento a los trámites pendientes de cobro. Piensan que todo el abogado tiene que hacer, pero cuando vamos a ver la normativa, encontramos de que no es de su competencia ciertas actividades que nosotros habíamos estado incluyendo como recomendación. Entonces, en esa parte tenemos que tener mucho cuidado cuando formulemos una matriz de hallazgos sin indicios de responsabilidad. ¿Y cuál es la característica de esta matriz? Fíjense acá. En la segunda columna donde dice criterio. ¿Qué se está colocando como criterio?
las normas básicas del sistema de control interno gubernamental. No estoy colocando una disposición normativa, como el reglamento, como un decreto supremo, no estoy colocando. Porque si colocaría en esta parte una disposición que fuera un decreto supremo, una ley, entonces ya estoy diciendo que hay indicios de responsabilidad, porque ha vulnerado normativa. Pero en este caso, no. Estoy diciendo que hay deficiencias en el sistema de control interno. Por eso coloco. Para que fortalezcan el sistema de control interno. Muy distinto es que combinemos. Y en auditoría especial no se debe combinar. Yo he recalcado siempre a los colegas, les digo, me mandas tu informe, pero tu informe está haciendo referencia a un decreto supremo, a una resolución suprema, pero me dices que no hay indicios de responsabilidad, pudiendo emplear como criterio las normas básicas del sistema de control gubernamental que ha emitido la Contraloría, y es parte del sistema de control interno, ese instrumento. ¿Ya? Para todos, para los que están acá y para los que están también en el Zoom, puede ser pregunta de examen eso para que ustedes puedan ser falso o verdadero. ¿Ya? Tomen en cuenta de que tienen que distinguir de esa forma. Miren, es como cualquier hallazgo. Por ejemplo, ustedes se fijan en una auditoría operativa y utilizan esos mismos elementos. En una auditoría financiera también han debido utilizar para poder hacer su redacción. Pero ¿dónde está la diferencia? En criterio estamos utilizando las normas básicas de sistema de control emitidos por la Contraloría, que no vas a encontrar en el sector privado, ¿no? Alguna vez he visto a un auditor del sector privado que se ha rayado, ¿no? No ha encontrado normativa y la ha metido de la Contraloría al sector privado. No sé cuán efectivo habrá sido, porque la entidad tampoco tiene obligación de emplear esa normativa, pero sí en el sector público. Lo dice claramente el artículo 3 y 4. ¿Quiénes están alcanzados por la ley 1178? Toda entidad pública, ¿no? Y otra donde el Estado tenga mayoría de su patrimonio. Pero si es una empresa privada, netamente privada, o sea, irás al coso, agarrarás algo del coso, es muy distinto, ¿no? Entonces, acá vamos a darle paso a Gonzalo. ¿Quiere consultar algo? Gonzalo, adelante, te escuchamos. Licenciado, una consulta, ¿podría contar el Banco Unión, Banco Sol como entidades en las que el Estado tiene mayor inversión o son netamente públicas? Banco Sol. Banco Sí. Sol, no tengo conocimiento de que Banco Sol tenga como accionista al Estado. Le podría dar una respuesta errónea porque habría que ver su participación accionaria del Banco Sol. Del Banco Unión entiendo de que el Estado sí tiene sus acciones, ¿no? Es un accionista del Estado, ¿no? Ahora, en el marco de lo que son las competencias y las atribuciones y bajo qué prisión se encuentra, entendemos de que el Banco Unión está pues bajo normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de la ASFI. La ASFI, por la ley 393, tiene potestad para hacer supervisión y controlar pues, las operaciones de esta entidad por la naturaleza de sus actividades, ¿no? Entonces, es esa la instancia que actualmente está monitoreando todo su accionar. Pero eso no significa de que no seríamos una entidad donde el Estado no tenga interés, ¿no? Porque es un accionista el Estado en el caso del banco. Pero de Banco Sol no tengo datos, Gonzalo, y para todos también. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, vamos entonces al contenido del otro hallazgo. Vamos a subir y fíjense acá.
Matriz de hallazgos, pero para informes con indicios de responsabilidad. Con indicios. O sea, es decir, tenemos la condición, evidentemente se mantiene ese elemento porque en sí representa lo que está pasando, ¿no? O sea, narramos todo lo que hemos advertido. En el criterio ya sí hacemos referencia a la norma legal vulnerable, la que ha sido afectada. Ahí está apareciendo, por ejemplo, el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios, aparece, ¿no? Y a continuación están los nombres de los responsables, quienes están involucrados, dice. Como siempre, Armando Ríos está involucrado. Después está Rosa del Valle, está involucrada. Sus números de cédula de identidad también se colocan. Y al lado derecho de su pantalla está el nexo de causalidad. ¿Qué lo vincula? ¿Cuál es esa relación entre el hecho y el responsable? ¿Qué es lo que al final le agarra, no le permite estar libre? ¿No? O sea, es decir, porque al final en el juzgado eso dicen, ¿no? ¿Cuál es el nexo de causalidad? No hay. ¿Cómo lo vas a vincular a él? Tiene que haber tu vínculo. Realmente tiene que haber algo que lo ate a la persona, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que identificarse tácitamente cuál es esa relación que existe. No es decir, se pagaron sueldos a ítems fantasmas por 10 millones de bolivianos, firmó los comprobantes contables, ahí ponen la lista de los contadores, del técnico, del jefe del departamento contable. Pero la pregunta es, ¿quién ha ocasionado el problema? ¿Quién ha generado? El nexo de causalidad no, es que por lo que están firmando son los que han ocasionado. No está bien claro. No, tiene que ser algo más contundente, ¿no? Entonces, alguien tendría que entrar a decir ahí, ¿por qué? ¿Quién ha generado, quién ha cargado a la planilla esas personas que no existían? Que inclusive habían fallecido hace años. ¿Quién ha seguido manteniendo esa planilla? Entonces, vamos más allá. Entonces, ahí, por ejemplo, ya entraría inclusive el personal del área de recursos humanos, ¿no? Inclusive, si aparece un memorándum de designación y que esa persona había fallecido hace años y aparece un memorándum firmado, esa persona también es responsable. La máxima autoridad ejecutiva puede estar involucrada. Quién sabe si puede estar abonándose a una cuenta que él la maneja por medio de un tercero. Entonces, puede darse esa firma. Por eso es importante siempre identificar el nexo de causalidad en lo que son los informes por indicios de responsabilidad. ¿Cuál es la causa y cuál es la acción? Y finalmente, ¿cuál es el efecto? Con esa labor que ha realizado, ¿qué efecto ha generado? ¿Qué ha dañado a la institución? Y para que tenga indicios de responsabilidad civil, el daño tiene que ser valuado en dinero. Para que diga esta persona que tiene indicios de responsabilidad civil, ¿no? Porque si no llegamos a esa conclusión, entonces puede ser simplemente con indicios de responsabilidad administrativa. Pues es solamente, digamos, para un proceso interno. El juez sumariante, que es un abogado de la institución, puede ser que al final diga, ya descuenten deuda. A ver, se le puede hacer un descuento de sus haberes, el 10% que se les descuente ya tiene responsabilidad. Y con eso ya resolvemos. Podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero si es que se muestra que ha generado daño, porque aquí hay un monto, ¿no? La pérdida económica es de 53,000 bolivianos. Es una pérdida que se ha generado con esa acción. Y eso, por ejemplo, puede ser un casito, puede ser otro. Con esa acción o omisión, ha generado una pérdida de 100,000 bolivianos, de 500,000 bolivianos. Entonces, se tiene que identificar claramente, ¿no? Cuando se esté haciendo este tipo de análisis, cuando lleguen ustedes ya a hacer la matriz de hallazgos, mencionar y decir
¿Cuál es al final la causa? Y finalmente la acción y el efecto. Hay una relación entre los dos, como una cadena. ¿Sí? En el taller vamos a ver con más a detalle, ustedes van a formular y van a identificar, van a decir, esta persona se vincula por esta razón. Y siempre los abogados nos piden eso, identifiquen el nexo de causalidad. En el examen, no me estoy adelantando, pero bueno, en realidad es un examen, ¿no? El control de lectura que está previsto para esta semana, para el domingo, ¿no? Anoten los que están en línea. Va a entrar, pues, preguntas referentes al nexo de causalidad. O sea, decir, ¿cómo lo entienden ustedes el nexo de causalidad? ¿Qué dice el reglamento de informes para elaboración de informes sobre el nexo causal? Entonces, es importante hacer referencia a este término, ¿no? Siempre cuando alguien les hable de un informe con índice de responsabilidad, cuando digan, está en el Ministerio Público, se está denunciando, ahí se había generado un acto de corrupción, piensen en el nexo de causalidad, ¿no? Porque si no hay vínculo entre el que está involucrado o está procesado, entonces no lo van a poder procesar. O sea, al final se va a caer ese proceso, si no tiene relación. Por más de que ahí esté presente, digan, no, él ha visto, pero no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque cuando existe defensa, porque los involucrados también se defienden en esas instancias. Entonces, ya se han dado casos cuando no han prosperado, ¿no? Cuando han ido así, ese tipo de temas. Porque el nexo de causalidad se tiene que identificar en los tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil, penal, los tres. Penal, ¿cuándo se da? Cuando la acción o omisión, ¿no?, está tipificada como delito en el Código Penal. O sea, quiere decir de que la puedes adecuar a una figura de delito. En este caso no vas a encontrar, cuando tengas índice de responsabilidad penal, como efecto no vas a encontrar pérdida económica. Puede ser que te dé pérdida económica, porque la Constitución Política del Estado dice de que puede haber un vínculo, pero que cuando se da de que la persona ha generado grave daño económico al Estado, generando un delito, entonces no prescribe la sanción que se le tiene que dar. O sea, hay un tipo de vínculo, pero no en todos los casos. Esto no se va a dar en todos. El efecto que está expuesto en la pantalla, donde dice la pérdida económica, no siempre va a ser aplicable en todos los casos. El efecto puede ser netamente administrativo. El efecto puede ser ya un delito. Pero efectivamente hay que identificar el hecho que se constituye afectación al Estado. Afectación. Uso indebido de bienes del Estado. Cuando alguna autoridad utiliza, por ejemplo, vehículos para organizar sus cumpleaños, yo, por ejemplo, puedo ser gobernador, me voy con todos los vehículos de la gobernación a mi casa, los recojo a ustedes, los recojo a todos, así después empiezo a utilizar todos. Entonces, ahí por ejemplo hay un delito, uso indebido de bienes del Estado. Estoy utilizando indebidamente los recursos del Estado, con lo que están cargando combustible, con los vales que son, digamos, de la entidad pública. Y ahí tiene su efecto. Porque al final eso el Estado está financiando. Pues, hay casos que se pueden dar en materia penal, como también se pueden dar en materia civil, ¿no? Bueno, ¿quién tiene alguna duda hasta acá? Le escuchamos.
Los indicios de responsabilidad, tenemos o nos podemos dar resultados de más una ley. Como criterio, los principios y normas del sistema de control interno. Del sistema de control interno. ¿Ya? Eso tómenlo bien en cuenta. Tienen que decir del sistema de control interno, porque estás queriendo recomendar a las deficiencias de control interno, ¿no? Entonces, solamente en ese caso, solamente en ese caso, sea sin índice de responsabilidad. sí. Si es con indicios, ya pueden colocar aquí la norma legal vulnerable. Puede ser la norma básica del sistema de contabilidad integrada, la norma básica del sistema de presupuestos, la norma básica del sistema de organización administrativa, puede ser la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. No sé, bueno, esa ley todavía está pendiente de aprobación, pero si alguna de esas ley también puede ser vulnerada, entonces se puede colocar, se puede utilizar. Es decir, ya alguien ya puede utilizar toda normativa que salga de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del órgano ejecutivo, que sea emitida internamente en la institución pública, pueden ser utilizadas. El manual de procedimientos, el manual de organización y funciones, todo lo que es parte del ordenamiento jurídico nacional. Pueden incluir también, como parte del criterio, las cláusulas de contrato. Pueden, pero no pueden incluir guías. No pueden incluir. Porque, y ya lo ha dicho el tribunal en Sucre, que la guía solamente es una orientación, es una directriz que no tiene otro tipo de objetivo. Bien, vamos a cerrar un rato la sesión y vamos a volver a ingresar para seguir explicando esta parte.